texto escolar, este que tienen en sus pantallas, ha desatado el escándalo político en Uruguay. El libro explica el comunismo con los pitufos. Está dirigido a los estudiantes de primaria y usa la vida de estos personajes del dibujo animado como guía para supuestamente entender el concepto de este sistema político. Así es, el libro presenta una imagen del caserío pitufo junto a otra de Lenin, dando un discurso a una multitud. La autora ha defendido su propuesta, argumentando que es una manera sencilla de introducir un concepto complejo a niños de 12 años. Pequeños seres azules que vivían en una aldea idílica pasaban parte de su tiempo cantando y dividiéndose las tareas hasta que eran molestados por Gargamel, el mago malvado que trataba de hacerles la vida imposible. Era la historia de los pitufos, la famosa caricatura de los años 50. Sin embargo, en Uruguay una escritora usó el concepto como su referencia para explicar a jóvenes de primaria el significado del comunismo. El libro plantea ideas como que el pozo de agua del pueblo es para uso colectivo, no es de nadie y es de todos. Todos tienen obligaciones con la comunidad, por ejemplo, el ocuparse de aquello que saben hacer. Pitufo cocinero cocina, pitufo carpintero arregla lo que se rompe y así cada uno de la comunidad aporta a la vida comunal con su trabajo. Diputados del conservador Partido Nacional mostraron su descontento con la idea. Vamos a pedirle explicaciones a ministra de Educación, capaz que por la metáfora dice que es una mezcla de Reina Reyes con Rosa de Luxemburgo. ¿No hay hambre en Corea del Norte? ¿Ni indigencia en Cuba? Los Varela de este quinquenio se cantan en la laicidad. Pequeña tiene la moral. Mientras que otros defendieron la propuesta sosteniendo que solamente era utilizado en escuelas privadas. La directora general de primaria salió al paso ante las críticas. Este libro no lo conocíamos, es de una editorial que nosotros no hemos recomendado libros de ciencias sociales. Nos hemos enterado que dice que algunos colegios los usan. Lo que le estábamos preguntando a la inspectora de toda educación privada, que se contactara con los colegios de ver quién lo está utilizando. Legisladores de oposición solicitaron que el texto de la autora Silvana Pera, quien ya había generado polémica con anteriores publicaciones, sea retirado de los centros de enseñanza de todo el país. Consideran aberrante que se utilice un dibujo animado para referirse a un régimen como el de Lenin, en el que millones de personas fueron asesinadas y degradó la dignidad humana. Vamos a esta hora de la mañana a saludar en Montevideo, Uruguay, a Pablo Iturralde. Él es diputado opositor, líder del Partido Nacional de Uruguay. Diputado, un buen día para usted y gracias por atendernos aquí en la mañana de NTN 24. Muy buenos días, con mucho gusto. Le pido disculpas porque estoy en la carretera fuera de Montevideo. No se preocupe, más bien muchísimas gracias por tomarse este tiempito para atendernos aquí en la mañana. Y le pregunto directamente, ¿podríamos estar hablando en este caso de un caso de ideologización? Mire, yo lo que creo que dentro de América Latina ha habido un accionar gramsciano derivado del politólogo italiano Gramsci, donde se ha intentado tomar la cultura y esta es una manifestación más. Fíjense que este ejemplo fue muy burdo y por eso llamó tanto la atención en la sociedad. Yo simplemente lo tuiteé mostrando lo que estaba pasando y se ha armado un gran revuelo, una gran... Yo creo que esto apunta al descontrol que ha habido dentro de la educación de América Latina, que ha sido en Uruguay, pero ha sido en muchos lugares, donde se le muestra a los muchachos una sociedad ideal y se muestran cosas que no son la realidad. Fíjense que este ejemplo es muy... causa mucha gracia, mucha risa y entonces es muy llamativo, pero en realidad, por ejemplo, dentro de ese libro hay un capítulo que se llama Tiempos de dictadura, de 1960 a 1985. En realidad en Uruguay hubo elecciones en 62, 66, 71, y fíjese que la izquierda ha tomado la bandera de decir, no, aquellos gobiernos no eran democráticos. No eran democráticos porque no les gustaba lo que votaban, pero en realidad dicen cosas, las repiten y hoy están generando en las nuevas generaciones un pensamiento mucho más volcado hacia eso. Eso está cambiando también, ¿no? Pero creo que hay que denunciarlo porque en definitiva se apunta a generar un pensamiento diferente a la realidad que se vive en los países. Además, por ejemplo, mostrarle a unos chicos una sociedad muy divertida en medio de, más allá de los ejemplos, ¿no? Porque así no hay mujeres, así no hay familias, se les muestra eso como un ejemplo comparado con la realidad de lo que se vivió Lenin. Bueno,
no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y no es únicamente eso, mire que son cientos de ejemplos que hay a lo largo. Y usted dice, si eso lo ponen en los libros, las cosas que dirán en clase cuando están mano a mano con los chiquilines. Este libro no está dedicado a adolescentes, está dedicado a niños de 11 años. ¿Se imagina usted la repercusión que puede tener? Por suerte, bueno, esta discusión que nosotros la trajimos a la Cámara de Diputados y que discutimos con el Consejo de Educación Primaria, que tuvo una buena actitud de discusión, por ejemplo, por el lado de los diputados de la izquierda, fue apoyado expresamente. Les gustaba el ejemplo, les gustaba el decir que los tiempos de dictadura en el 60 al 85, hay una actitud deliberada, no es una casualidad ni una mala formación, pero esto apunta a la calidad de la educación. Mientras tanto, seguimos bajando y bajando y bajando en las pruebas PISA. Fíjense que, por ejemplo, yo le decía ayer a alguna de las personas que me consultaban con la entrevista, en los años 60 Uruguay tenía mejores indicadores de España de vida. Eran similares a los de Italia o a los de Francia. Ellos dicen que en esa época había dictadura. En los años 60, el Che Guevara visitó el Uruguay y dijo, ojo con el que tire la primera piedra. Bueno, ellos vuelven a decir que eso era dictadura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a esto? Acá lo que hay es un gran problema de la calidad. Diputado, de calidad en la educación. ¿Y cómo poner un consenso o un límite, si se quiere decir, a la libertad de cátedra, como lo ha manifestado esta señora que es la autora del libro, y lo que se denuncia en redes sociales, que se sugiere como el hecho de imponer un sistema político a niños? A ver, yo creo que, primero, la libertad de cátedra es un concepto universitario, no de primaria. Yo creo que con primaria es absolutamente distinto. Yo creo que esto no tiene que ver con cercenar el derecho a la señora a escribir lo que quiera. Puede hacerlo, pero que lo haga en su blog, que lo haga en su Facebook, que diga lo que quiera y que lo reparta entre sus amigos. Ahora, destinarlo esto a los muchachos de educación primaria me parece de muy mala calidad, de muy baja calidad, y yo creo que debería decir en forma clara y contundente las autoridades de educación, que no alcanza con decir que es educación privada, porque es educación de gestión privada, pero la educación es un concepto de política pública, la educación siempre es un problema del Estado, la confusión del problema público, la confusión es educación pública, educación privada, pero no, esto tiene mucho más que ver con el manejo de la educación como una política pública, más allá de que sea estatal o que sea privada. Entonces, a mí me parece que en este caso lo que hay que hacer es dar el debate. Por ejemplo, la autora del libro no ha querido debatir. ¿Por qué no quiere debatir? Ya ha pasado con varios historiadores que ponen barbaridades y después dicen que eso no quieren debatir. Pero además se sostiene desde la izquierda, como hicieron los diputados el otro día, de que está muy mal que el sistema político se mete en esto. Y bueno, y si nosotros no nos metemos en la educación de nuestros hijos, ¿quién se va a meter? ¿Y en qué nos vamos a meter? ¿No le parece que tenemos que preocuparnos por las cosas que aprenden nuestros hijos? Yo estoy convencido que esto es así, que esto tiene que apuntar a que se mejore la calidad. No se puede decir, como decimos acá en el Río de la Plata, bolazos. Se tira un pelotazo y todos repiten atrás de ellos salen a repetirlo. Nosotros tenemos que reclamar que se discuta de otra manera estas cosas. Y yo no pretendo censurar a esta señora, simplemente lo que quiero es debatir con ella y decirle que opino que eso está mal y quiero que la sociedad discute y que la sociedad diga que eso está mal. No es solamente el ejemplo risorio de los pitufos, es todos los conceptos que ella maneja a lo largo de su libro, como hacen muchísimos historiadores, ¿no? Llamó más la atención porque, bueno, se fue de mambo, como decimos nosotros, ¿sí? Claro, pues muchísimas gracias a Pablo Iturralde, él es diputado opositor del Uruguay, líder del Partido Nacional de Uruguay, hablando de este libro de primaria que compara a los pitufos para explicar el concepto del comunismo. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la mañana de TN24. Un buen día para usted en Montevideo. Muchas gracias a ustedes y que pasen muy bien y saludos a toda la audiencia.